Pastor Toca Junior, hoy llegamos al final de nuestra serie Mi Asignación, pero espero que esta historia de Jonás solamente sea para decir yo no voy a hacer eso. Pero de ahí todo lo demás que hemos estudiado es para cumplirlo. Pero esta advertencia de Jonás que vimos el día de ayer sea para que nosotros no querramos huir de la presencia de Dios, sino que cada día querramos ser íntimos de nuestro Dios. Hoy quiero hablarte de mi asignación es hacer la voluntad de mi Padre. Y qué hermoso es cerrar esta serie con Jesús. Jesús, el que vino a cumplir una asignación, y yo digo, es la asignación más dura, más severa que el Señor vino a cumplir. Vino a tener un ministerio de 3 años, pero la asignación era venir a morir por ti y a morir por mí, a morir para darnos esa vida eterna. La palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a morir por su pueblo, pero el pueblo estaba esperando un Mesías que viniera a darles una libertad, pero una libertad política, una libertad económica, alguien que viniera como rey, ¿verdad? Como aquella película de Aladino, que entra con caballos, que entra con camellos, con oro y tirando joyas por todos lados, que hubiera nacido en un palacio, hijo de tales reyes y reyes y reyes, con una descendencia maravillosa. Pero déjame decirte que como nació en un pesebre, no, él no era el Mesías porque nació en un pesebre, porque no tenían dónde tener posada y fueron a nacer en un pesebre. Pero la descendencia del linaje real sacerdocio que tiene mi Dios es lo más maravilloso. Pero ellos tienen los ojos tapados con una venda y no pudieron ver eso. Pero tú y yo, más a los que creyeron en Él, se volteó y nos dijo, ustedes confiaron en mí, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú y yo somos llamados hijos de Dios. Quiero llevarte a San Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, y quiero leerte de los versos 39 en adelante. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Como solía, ¿a qué? A orar, a tener intimidad. Y es una cosa que debemos de aprender nosotros en medio de nuestra asignación, en medio de nuestro ministerio. Todos los días tener intimidad con nuestro Dios. El Señor como lo solía hacer, y el Señor se apartaba en lugares desiertos y oraba. Y aun cuando estaba oscuro muy de mañana, se apartaba en lugares desiertos y oraba. Y aquí dice la palabra del Señor, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. A orar iba el Señor, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró a tener intimidad con el Padre, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando dependemos del Señor en medio de la angustia, pero estamos cumpliendo nuestra asignación, la fortaleza siempre viene de parte de nuestro Padre. Y muchas veces no lo vamos a ver, pero lo vamos a sentir. Y vamos a sentir que nos está confortando, que nos está fortaleciendo, que nos está animando y diciendo, tú puedes porque yo estoy contigo, como lo estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Cuando dependemos del Señor en medio de nuestra asignación, cumpliéndola, el Señor desciende y nos fortalece. Qué maravilloso lo que hizo aquí con el Señor y lo que va a hacer con cada uno de nosotros si logramos hacerla esta dependencia. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, no, es que hoy estoy en agonía, mi hermano, no voy a entrar al culto de oración. Hoy estoy en agonía y en tristeza, no me voy a conectar porque tengo problemas. Es cuando más debes de estar conectado, cuando más debes de buscar del Señor, cuando hay una situación difícil. Y en todo momento debemos de hacerlo cada uno de nosotros. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero quiero volver a leerte
el verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Nosotros en nuestra asignación llegamos delante del Señor y exponemos nuestra humanidad. Esto me pasa, esto ya no lo aguanto, esto está difícil, esto está duro. Podemos llegar a decirle a nuestro Señor todo lo que sentimos, pero no son sugerencias para que Él haga las cosas, no son obligaciones de Dios quitarnos esto. Es que, Señor, ya no aguanto esto, mándame por otro caminito más fácil. Señor, no, yo vengo a decirle al Señor: pero si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de mi asignación es para que se haga la voluntad de mi Padre. Y cuando yo estoy en intimidad, cuando yo constantemente le busco, es para que se haga la voluntad de mi Padre y yo pueda cumplir con la asignación. El Señor vino angustiado hasta la muerte, dice la palabra. Usted lo puede leer aquí en Lucas 22, en Mateo 26, en Marcos 14. Puede leer toda la narración donde el Señor llegó a Getsemaní. Y llegó angustiado hasta la muerte y oró 3 veces, dice en otro evangelio, oró 3 veces la misma oración y la repitió. Pero es que yo vengo angustiado, pero es que yo quisiera, yo como humano, quisiera que pudieras pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Yo vengo a rendirme y vengo a cumplir el propósito, vengo a cumplir la asignación. Que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Padre mío. Y es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, depender del Señor. En medio de nuestra asignación debe de haber una intimidad, en medio de nuestra asignación debe de haber una dependencia de nuestro Padre, debe de haber una búsqueda completa. Oremos, le dijo a los discípulos, para que no entréis en tentación. Si estamos conectados con nuestro Dios, vamos a poder identificar la tentación y poder repelerla en el nombre de Cristo Jesús y salir victoriosos. Jesús nos está dejando este ejemplo de intimidad, este ejemplo de dependencia, este ejemplo de que Él constantemente buscaba a su Padre. Vemos que cuando empezó su ministerio, cuando era niño Jesús, Él se perdió en aquel lugar y lo fueron a buscar los papás angustiados. ¿Y dónde estaba? En el templo, rodeado de los sabios, buscando los negocios de su Padre. Cumpliendo, Él sabía para qué había venido. Él iba a morir. Él no vino con la asignación de que vas a ir y realizar tantos milagritos, vas a sanar a tantos ciegos, vas a sanar a tantos paralíticos, vas a devolver. No, el Señor en su ministerio fue caminando, fue dando testimonio y mostrando su poder, mostrando al Padre en todo lo que hacía. Pero Él no vino a realizar los milagros, Él vino a morir, Él vino a entregar salvación, Él vino a colgarse, a entregar su espíritu, a decir: consumado es, tetelestai. Lo logré, ahora la vida eterna está abierta para el que crea en mí. Él vino a cumplir con esa asignación. Y qué maravilloso que Jesús mismo dependió del Padre, que Jesús mismo rindió su vida, podemos decir, rindió toda su humanidad delante del Padre para decirle: esto es lo que te expongo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y tú y yo, ¿quiénes somos para hacer nuestra voluntad? Que tú y yo, ¿quiénes somos para pelearnos con Dios porque nos mandó acá y yo quería ir para acá? Es que yo quería esta asignación, pero tú me diste esta otra y esa no me gusta. Es que no es la que me guste, es para la cual el Señor me escogió y para la cual yo soy capaz de poder realizarla. Si pudiéramos escogerla, imagínense, si pudiéramos escoger nuestra asignación, ¿cuántos escogeríamos ser cantantes? Tener un ministerio de alabanza que ande viajando por el mundo. Yo creo que habrían millones viajando por el mundo. Y tendríamos que juntarnos un montón a que canten, y los que no van a cantar hoy que estén oyendo, y tendríamos que estar rotándonos porque todo el mundo quiere ser cantante. Todo el mundo quiere estar parado en una tarima y viajando por todos lados. Nadie escogería una asignación de estar en un lugar y no moverse de allí. Pero cuando entendemos la voluntad, cuando entendemos la asignación y la digerimos espiritualmente y decir: esto es lo que Dios quiere para mí, no andamos anhelando otras asignaciones porque estamos seguros y Él nos confirma cuál es para la cual Él nos puso y Él nos escogió. Entonces, pero eso solo lo va a crear la dependencia, eso solo te lo va a revelar la relación establecida con el Señor. La relación establecida con mi Padre me revela mi asignación, porque yo conozco a mi Padre y Él me conoce, y yo intimo con mi Padre y Él me dice: esto es lo que vas a cumplir y estos son los planes que tengo para que hagas esto y esto y esto, y yo voy a ir cumpliéndolo gozoso porque sé que vienen de parte de Dios. Y vino palabra de Jehová sobre Moisés, vino palabra de Jehová sobre Jonás, vino palabra de Jehová sobre Abraham, vino palabra de Jehová sobre tu vida.
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Queremos hacer nuestra voluntad, doblarle el brazo al Padre y decirle, estas son mis 5 sugerencias de asignación, tú escoge en tu divina voluntad cuál me vas a dar. Esa no es la voluntad de Dios. Esa es cumplirme mis caprichos, pero el Señor no viene a cumplir mis caprichos. El Señor no trabaja para mí. El Señor no es el genio de la lámpara que yo vengo a decirle, esto es lo que quiero, esto es lo que a estos lugares quiero ir. El Señor tiene algo preparado para ti. Tú y yo somos los que decidimos si caemos en la brecha, si cumplimos con la asignación, y el Señor hará cosas grandes y maravillosas a través de nosotros como instrumentos limpios, como instrumentos útiles en las manos del Señor. Él se manifestará, pero el problema de muchos que quieren cumplir una asignación, se quieren llevar la gloria, quieren que ellos sean los nombrados, quieren que ellos sean los buenos. Sabe que yo estuve en un congreso donde estuvo Marcos Brunet, uno de los hombres de Dios que admiro tanto y que me ha ministrado tanto a través de la palabra y del canto. Y él estaba ahí y en las pantallas pusieron su foto por todos lados porque ponían la foto de quien predicaba. Y yo lo miraba que él predicaba y volteaba a ver y se miraba en su sinceridad, que se sentía tan incómodo de ver que en una pantalla de 3 metros de cada lado había una foto de él. Y dice, hermano, por favor, yo sé que han trabajado tanto por esto, pero quiten mi foto, porque pareciera que yo estoy predicando y tiene que darle la gloria a la foto que está ahí. Entonces pusieron solo su nombre, Marcos Brunet, y aquí en medio el tema de lo que estaba hablando. Y dice, ahí está, ese es mi nombre, y lo que estamos hablando es palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y podemos ver en todas las portadas de sus discos que no hay una foto de él. Podemos ver, dice él, es que yo no tengo un esquema de publicidad para decir esto vamos a hacer, esto. Aquí está Marcos Brunet, Marcos Brunet, Marcos Brunet. Dice, es que yo no soy Marcos Brunet, el que viene a llevarse la gloria, yo vengo a glorificar al Señor, y es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, entender nuestra asignación, pero eso solamente el Espíritu Santo te lo va a revelar, y cuando la entendemos de esa manera la vamos a cumplir y dependemos solamente de nuestro Padre, y es donde podemos llegar a decirle, Señor, yo me quejo, yo ya no aguanto, yo quiero que salgamos de esto, Padre Celestial, pero haz tu voluntad, no la mía. Claro, el Padre no va a decir, sí, ¿cuál es tu voluntad, mi hijo? Voy a ver si hago la mía o la tuya. Pero con humildad venir delante del Padre, con humildad y dependencia como hijo, no a exigirle al Padre, sino a pedirle y decirle que se haga tu voluntad. Pero esta frase se ha vuelto muy eclesiástica, muy de iglesia, muy de congregación. Que se haga la voluntad del Padre. Es como un Dios te bendiga, mi hermano. Qué gusto de verte. De veras. A mí también me da gusto de verte. ¿Será que nos da realmente gusto vernos? ¿Será que realmente sale de nuestro corazón y nuestro espíritu? Dios te bendiga, mi hermano. El decir que se haga la voluntad del Padre no es una frase, no es un léxico cristiano, evangélico, eclesiástico. No, es realmente del alma, del espíritu, decir yo dependo de mi Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Es rendirte, es doblegarte, es decir, yo cumplo la asignación y que se haga tu voluntad, Señor. Pero yo vine aquí a cumplir, yo tengo bien claro lo que debo de hacer, yo tengo que morir. ¡Hala, qué duro!, ¿verdad? Nosotros no estamos en esa posición como Jesús. Ya me vienen a entregar, mañana me cuelgan. Y estoy angustiado hasta la muerte, sudando como gotas de sangre. Imagínense. Estábamos viendo un documental con mi hijo de que hay un hombre que creo que es el hombre de los más fuertes del mundo, que cuando hace tanta fuerza que a muchos se les saltan las venas aquí y les puede dar un derrame cerebral. El hombre tiene una técnica que de los brazos empieza a sudar sangre, porque es tanta la fuerza, y dice que es una técnica que él realizó y que se puede. Entonces dice uno, si es cierto, tanta era la angustia de Jesús. Yo digo que si sudaba sangre en su angustia, eran como gotas, dice, es una comparación, pero yo creo que sí puede ser cierto. Pero tú y yo estamos tan angustiados, cumpliendo nuestra asignación. Yo creo que nuestra asignación no sea una asignación de angustia como la que tenía el Señor. Venir a colgarse en un madero, a morir por sus enemigos, a morir por los que no creyeron en Él y no quisieron. Entonces dice, a los que creyeron en mí les doy potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo no tenemos esa asignación. Claro, tenemos que morir todos los días, tomar nuestra cruz cada día
y seguirle. Con Cristo estoy juntamente crucificado, yo estoy muerto y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir más vive Cristo en mí? Se hace su voluntad. Más vive Cristo en mí. Él decide. Más vive Cristo en mí. Él se glorifica. Más vive Cristo en mí. Él es el que se exalta. Más vive Cristo en mí. A Él se proclama. Más vive Cristo en mí. Él es el que gobierna, es el que define, es el que decide, es el que guía. Entonces, ¿por qué quiero hacer mi voluntad? Si más vive Cristo en mí. Y yo estoy muerto. Y usted sabe que alguien que está muerto ya no se puede mover, ya no puede pensar, ya no puede decidir, ya no puede hacer nada, ya no reacciona a nada. Y entonces, ¿por qué nosotros seguimos reaccionando? Es que, hermano, la carne es débil, sí, pero el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Y esa respuesta, sí, hermano, pero la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Sí, pero la carne es débil, la carne es más fuerte que el Espíritu Santo. O tú y yo no queremos doblegarnos delante del Señor. Debemos de cumplir una asignación, pero debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre. Y creo que toda esta serie de mi asignación se resume en esto: hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero para entender, para poder identificar la voluntad de mi Padre y poder llevarla a cabo, yo tengo que tener una relación con mi Padre. Yo tengo que conocer a mi Padre para poder cumplir lo que Él quiere. Yo no puedo cumplir algo de alguien que no conozco. Yo no puedo honrar, yo no puedo exaltar a alguien que no conozco. Yo no puedo decirle, sí, es que es un honor trabajar para ti, para alguien que ni trabajo para Él. Yo debo de estar conectado con mi Padre para poder hacer su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad del Padre es porque realmente estamos crucificados nosotros y Él es el que vive, Él es el que decide, Él es el que define. Pero después sí, mire, para esto, ¿cómo nos cuesta? Pero para decir, todas las bendiciones vienen de mi Padre, ahí sí extendemos la mano. No está malo hacerlo, pero no extendemos la mano para cumplir la asignación. Pero para recibir, para dame, eso sí, esa cantaleta sí no la sabemos. Pero el te doy, esa no, esa cómo nos cuesta, porque la carne es débil. Mire, como a la conveniencia, muchas personas pueden jugar su religiosidad. Yo quiero cumplir la voluntad de mi Padre. Yo quiero cumplir mi asignación aquí en la tierra. Y que cuando llegue allá en el cielo pueda decir, mira, aquí de todo lo que hiciste salió un anillo. De todo lo que hiciste salió una corona. Salieron 2, salieron 15. ¡Hala, qué lindo! Y no es para que yo las cargue ahí con mis 15 coronas. Es para agarrarlas y tirarlas a los pies del Señor y decirle, la gloria es para ti, Señor. Mire qué hermoso, ¿verdad? Trabajar para Él, para que la gloria, para que la honra, para que la exaltación sea solamente de Él. Esa es nuestra asignación final, darle la gloria a Él allá, seguir dándole la gloria por una eternidad. Pero mientras estamos acá, hay que darle gloria, hay que darle honra, hay que cumplir nuestra acción para la reacción de parte de nuestro Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Podemos lograrlo? Estableciendo una relación. Podemos lograrlo con el deseo de nuestro espíritu de honrar, de agradar al Señor, de ceder todos los derechos y decirle, tú eres el que actúa, yo estoy crucificado, tú eres el que vive, tú eres el que de aquí en adelante tomará las mejores decisiones para mi vida, para que salgamos adelante. Y al día que tú vengas por mí, cuando vengas allá en las nubes a arrebatarnos, qué lindo va a ser poder esperarte y que tú puedas decir, buen siervo fiel. Trabajaste bien para mí, la honra aquí está y entonces yo te voy a seguir glorificando por una eternidad. Mi asignación es cumplir la voluntad de mi Padre. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre ti todos los días, su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo, negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Que Dios te bendiga. Mañana tendremos un tema especial y el domingo tendremos otro tema especial, pero el lunes iniciaremos una nueva serie. Sigue pendiente de nuestras redes sociales, por favor, compártela. Ahí hay tantas palabras que el Señor nos ha dado, hay tantas series, tantas prédicas para que tú puedas compartirlas en tus redes sociales y puedas hacer que muchos de los que te siguen puedan suscribirse y puedan recibir una palabra de parte de Dios en el tiempo perfecto. Que Dios